el fiscal, el que fue fiscal general anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y Pablo Iglesias, que son quizás más conocidos porque han podido tener más acceso a los medios de comunicación. El resto son compañeros que han estado al pie de la lucha en la educación, en la sanidad, en el tema de las jubilaciones, en el tema de la lucha por tener una protección para los dependientes, en el tema de los servicios sociales, en todo esto. Es gente que conoce perfectamente lo que la ciudadanía necesita porque forman parte de ella y porque están ahí. Podemos no es una candidatura que vaya a salir en los medios de comunicación, probablemente porque no tenemos ninguno, y tenemos medios y ellos apoyan a otra serie de gente. Entonces, por eso, este círculo, que abarca pues 3 barrios importantes, hemos pensado que ya que llevamos en la calle mucho tiempo, es hora también de que en la calle podamos comunicar a todas las personas que quieran oírlo qué es lo que vamos a llevar a Europa. La segunda cuestión importante de Podemos es que el programa que se va a llevar a las elecciones es un programa que ha sido hecho democráticamente, votado por todos los círculos que son las agrupaciones que componen lo que es este proyecto. Un proyecto que lógicamente se tendrá que ir enriqueciendo con la participación cada vez más de ciudadanas y ciudadanas, porque es un proyecto de todas y de todos. Esto es para mí lo que es importante. Y ahora, ya yendo al grano, lo que queríamos aquí era explicar un poco qué se elige el 25 de mayo. Parece que las elecciones europeas son algo que está que es como algo muy ajeno. Mucha parte de la ciudadanía lo siente así, como que es algo que no tenemos de cerca, y sin embargo, gran parte de las cosas que hoy estamos sufriendo son cosas que se han decidido en Europa. Lo que vamos a hacer hoy en esta charla es esbozar un poquito qué es la Unión Europea, qué es el tipo de leyes que se están aprobando allí y qué es lo que pueden hacer las candidatas y candidatos que formen parte del Parlamento Europeo. La Unión Europea está formada por el Consejo de Europa, que lo forman ministros designados por los gobiernos que forman parte de la Unión Europea para cuestiones puntuales. Está formada por la Comisión Europea, que es el órgano más importante, que está formado también por ministros designados por los gobiernos, y es el órgano que no es elegido democráticamente ni directamente por la ciudadanía, pero que es el que más capacidad tiene de legislar, es el que aprueba lo que se llaman directivas. Las directivas marco, digamos que es a las que se tienen que adaptar los estados, y las directivas que son de obligado cumplimiento para los gobiernos que forman parte de la Unión Europea. Está el Parlamento Europeo, que es el organismo para el que vamos a elegir, digamos, representantes. El Parlamento Europeo tiene 2 cosas importantes. En esta ocasión, el Parlamento Europeo puede acceder a elegir al presidente de la Comisión Europea, que sería el representante, por así decir, máximo de Europa, y también tiene, y esto lo explicaremos un poquito después, tiene acceso o puede vetar, digamos, todas las leyes que se refieran al tema del comercio. Yo, antes de empezar, quería decir que el otro día, en una charla que hubo en el Instituto López de Vega de Círculos de Podemos, a la salida hablamos también de Europa. Me decía un compañero: yo no me siento europeo, es que yo no sé. Yo me puse a pensar y digo, bueno, cuando hablan de nuestro entorno, evidentemente el entorno geográfico de España pues es Portugal, Francia, quizás Italia, los países del norte de África, es lo más cercano. Eso está mucho más cercano a nosotros que lo que pueda estar Suecia, Finlandia o Alemania. El entorno cultural, prescindiendo, dejando a un lado lo que ha sido la dominación cultural estadounidense, que abarca y uniformiza, digamos, la cultura de toda Europa, pero la lengua pues la compartimos mucho más con América Latina, pongamos por caso. Es decir, entonces, ¿qué es lo que nos tenemos de europeos? Pues tenemos fundamentalmente, digamos, un entorno económico, un desarrollo económico, y que pertenecemos al mismo sistema económico que rige a los 28 países que forman parte de la Unión Europea. Y este sistema económico, y es lo que nos interesa hoy hablar, está basado fundamentalmente en defender los intereses de los grandes bancos, las grandes empresas y los grandes poderes financieros. Nos vamos a explicar. Europa, la Unión Europea, se ha formado como un espacio en el que los capitales pueden circular libremente. ¿Se oye?
de un país a otro sin estar sometidos a ningún tipo de control, ni regulación, ni tributación. Es un espacio en el que no hay una armonización fiscal de tal forma que existen lo que se llaman paraísos fiscales, que es donde las grandes empresas, digamos los grandes bancos, son como guaridas del dinero, de los capitales, que habréis oído que de cada escándalo de corrupción siempre aparece un paraíso fiscal. Bueno, pues en Europa hay muchos paraísos fiscales que no solamente no están perseguidos, sino que forman parte de la estructura de Europa. Yo tenía aquí un ejemplo de algo tan cotidiano, por ejemplo, como es el pago online por PayPal. Tengo la factura ahí de un pago por PayPal que dice, es un pago de una multinacional, alguien que compra por online, paga, son 19 euros más el 15% de IVA, porque la empresa en cuestión está domiciliada en Luxemburgo, que es un paraíso fiscal y forma parte de la Unión Europea. El 15%, aquí estamos pagando el 21%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se está permitiendo una tributación distinta para grandes empresas que pueden estar domiciliadas en sitios que no son España. Esto no es el pequeño comerciante, esto no es el frutero ni el pequeño comercio, que no tiene este tipo de negocio, ni es la gente de la cultura, ni es todo lo que pagamos al 21%. Estos son las grandes empresas, los grandes bancos que sí pueden tener, digamos, es lo que pasa por ejemplo con Zara. Zara tiene una facturación online que tributa en Irlanda, que tiene una tributación mucho menor, y entonces, pues el señor, ¿cómo se llama? Que nunca me acuerdo, Amancio Ortega, pues puede ser uno de los más ricos del mundo, pero aquí se está detrayendo muchísimo dinero que el Estado podría recaudar para emplearlo en protección social, en cosas, en educación, etc. Entonces la Unión Europea se ha configurado como ese espacio financiero, ese espacio donde, para que os hagáis una idea, en Bruselas hay una calle incluso que le llaman así, la calle de los lobbies. Los lobbies son grupos de presión formados por despachos de abogados, generalmente despachos, formados por gente que a su vez forma parte de transnacionales, de bancos, etcétera, y cuyo trabajo consiste en estar todo el día en la Comisión Europea, que es la que legisla, presionando para que no se aprueben determinadas leyes. Por ejemplo, hay un lobby muy poderoso, posiblemente sea el mayor del mundo, que es de la Asociación Internacional de Productos Derivados Financieros, que llevan presionando constantemente para que no se imponga lo que se ha llamado la tasa Tobin o ningún impuesto a las transacciones financieras. Y lo están ganando. Por ejemplo, los lobbies, ayer o antes de ayer en Brasil, impidieron, no sé si lo habéis leído, los lobbies de los grandes medios de Internet pidieron que saliera un comunicado en el tema de que estaba prácticamente aprobado de la neutralidad de Internet. Esto funciona en Bruselas como parte de lo que es la Unión Europea, ¿no? Entonces ahora, desde Podemos, otras formaciones también que se presentan a las elecciones también lo defienden, y a nosotros lo que nos gustaría es que esa defensa fuera unitaria de todos, pues estamos exigiendo que se pongan controles de regulación a las transacciones financieras, un impuesto. Estamos exigiendo que desaparezcan los paraísos fiscales. Una de las cosas que aprobó la Unión Europea hace unos años fue la liberalización de los servicios públicos. Se considera que la educación, la sanidad, todo esto son servicios que tienen que formar parte, digamos, del negocio de empresas privadas, y que está prohibido cualquier tipo de monopolio, es decir, que los estados deben abandonar este que es para lo que deberían estar funcionando los estados, este tipo, digamos, de actividad, ¿no? De actividad de protección social. Esto fue la llamada Directiva Bolkestein, que salió hace unos años, y que a partir de entonces, pues la Unión Europea ha ido fomentando que se vayan privatizando en todas partes, no es solamente en España, que se vayan privatizando todos estos servicios. Pues esto quiere decir que son cosas que nos afectan muy directamente. Un tema muy especial, importante, es el Banco Central Europeo. Es un banco que no depende de
de ningún organismo político, tiene total independencia y es un banco al que debemos, quiero decir, en el mal sentido, no porque tengamos que agradecer nada, todo lo contrario, el hecho de que se haya colocado la deuda, el pago de la deuda, como, digamos, el objetivo fundamental para acabar con el déficit público, ¿no? Esto dio lugar, todos lo conocéis, a que en el año 2011, en verano, y casi, digamos, con alevosía y premeditación, pues se cambiara la Constitución española, el artículo 135, y se determinara que el pago de la deuda es fundamental, por lo cual tanto el Estado español como las comunidades autónomas no pueden, por ejemplo, hacer frente, digamos, al tema de creación de empleo, o al tema de la sanidad, o al de pública, o al tema de la educación pública, porque antes tienen que pagar la deuda y los intereses que se derivan. Este dinero va al Banco Central, que a su vez presta a los bancos privados el dinero al 1% de interés. Y estos bancos lo que hacen es comprar la deuda de los estados al 4, 5, incluso al 6%. Están haciendo un negocio increíble. Y cualquiera que se lea las noticias verá la cantidad de beneficios de miles de millones que los bancos incluso lo han llegado a declarar en el ejercicio de cada año. Y un tema especialmente importante, antes de dar la palabra a mi compañero Ladis, luego si queréis establecemos un coloquio, yo siento mucho que no haya podido venir nuestro compañero Tom, porque esto no, se me consta que lo ha estudiado muy bien, es el acuerdo transatlántico de comercio, internacional de comercio, que se está negociando en secreto entre Estados Unidos y la Unión Europea. Este acuerdo es terrible porque lo que viene a decir es que entre Estados Unidos y Europa no habrá barreras, no habrá controles ni regulación al comercio de grandes empresas entre un espacio y otro. Entre ambos, Estados Unidos y la Unión Europea, podemos llegar a ser unos 825 millones de personas, con un nivel, digamos, económico, una renta media calculada entre los que más y los que menos, de las más altas del mundo. Esto quiere decir que es un mercado impresionante. Entonces, este acuerdo supone que cantidad de cosas que hoy están reguladas en la Unión Europea, por ejemplo, temas alimentarios que están sujetos a un control de consumo, de sanidad, etcétera, va a desaparecer. Temas como, por ejemplo, el fracking, que ya han empezado a introducir, pero que es un tema que se va, si se aprueba el tratado, va a entrar a saco en España y en todos los países de la Unión Europea. Temas como que van a formar parte del comercio, la seguridad, la justicia, etcétera. Y es un tratado que además va a perjudicar gravemente, ya están protestando, a los pueblos del tercer mundo, a los campesinos, etcétera, que van a encontrarse con muchísimas dificultades para poder, poner en el mercado europeo sus productos, que estarán sometidos a barreras, aranceles y demás, y mientras que el resto no. Y tiene una cosa terriblemente peligrosa, que es que se va a permitir que las empresas privadas, las grandes transnacionales, puedan demandar a los estados que les impongan algún tipo de barrera. Es un acuerdo que, si sale adelante, puede cambiar absolutamente, todo lo que es el sistema de funcionamiento para mal. O sea, si ahora nos quejamos de cómo van las cosas, imaginaros lo que puede ser. Lo que tiene el Parlamento Europeo es que puede vetar esto, entra entre sus competencias, lo cual quiere decir que es muy importante que la gente que esté en el Parlamento Europeo defienda un programa en el que se oponga a este tratado, defienda un programa, pero defienda de verdad. O sea, que den la cara, que estén allí y que, aunque no sean mayoría, sí puedan levantar, con sus intervenciones, con sus iniciativas, etcétera, sí puedan levantar un movimiento ciudadano y social en Europa que frene cualquier intento de que todavía vayamos a peor. Yo os animo a leer el programa de Podemos, está en su página web, pero no solamente a leerlo, sino a participar, a ver lo que se está haciendo. Tenemos medios de conexión con toda la gente, de momento a través de Facebook, de redes sociales, pero este tipo de cosas vamos a intentar hacerlas lo más posible, ¿no? Y hay dos cosas en las que va a hablar ahora mi compañero Ladis, que son dos temas importantes, que son la energía, la electricidad y el agua. Hemos elegido estos dos temas porque nos parece que en Europa han tenido un desarrollo importante y porque también nos afectan a nuestra vida diaria. Y simplemente,
aunque Concha quizás lo diga, invitaros si queréis venir el 4 de mayo en la Sala Clamores, que está aquí al lado en Alburquerque. Haremos una fiesta, hay que dar un donativo de 5 euros, va a haber muchas actuaciones musicales y alguna intervención, y queremos que sea un espacio de conocimiento y en fin un poco de confraternizar entre unos y otros. Y simplemente para acabar, Europa de verdad es importante, se está cociendo allí casi todo y no podemos dejarlo de lado, tenemos que estar enterados, tenemos que participar y tenemos que impedir que Europa prosiga con el intento que tienen los grandes poderes financieros de convertirlo ya en lo que sería el dominio absoluto y total, prescindiendo de todas las cosas que a lo largo de tantos años han ido consiguiendo, como son la sanidad, la educación pública, etcétera. Que no es que haya que conservarla, sino que hay que mejorarlo muchísimo más. Nada más.